Participación de México durante la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. Situémonos en la Segunda Guerra Mundial. México se había mantenido al margen de la guerra. Sin embargo, cuando dos buques mexicanos, conocidos como el Potrero del Llano y el Faja de Oro, que se dirigían hacia los Estados Unidos, fueron hundidos por unidades alemanas, la especulación sobre una posible invasión hacia nuestro territorio se apoderó del país. La situación era crítica. Se respiraba tensión por todo el territorio. El gobierno mexicano optó por lanzar un documento de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, quien lo haría llegar a Italia, Alemania y Japón. El documento de protesta tenía como objetivo que las potencias del eje indemnizaran los daños y que acordaran no volver a atacar unidades mexicanas. Sin embargo, las potencias del eje no solo no respondieron durante el plazo establecido, el cual era de una semana, sino que continuaron hundiendo buques mexicanos. La respuesta de las potencias del eje nunca llegó, así que el presidente Manuel Ávila Camacho optó por una solución determinante. México entraría a la guerra. El gobierno mexicano se unió a los aliados, conformado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, entre algunos otros, y le declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Fue en este periodo cuando se instauró el servicio militar como obligatorio, ya que antes tanto la Fuerza Aérea como el Ejército Mexicano funcionaban gracias al enrolamiento voluntario. Sin embargo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la posible invasión de miembros de la Alianza a nuestro país, este mecanismo debía reorganizarse. Fue así como en 1940 se promulgó la Ley y Reglamento del Servicio Militar, pero que entró en vigor hasta 1942, gracias al presidente Manuel Ávila Camacho. El Escuadrón 201. Después de que México declarara la guerra, la movilización militar y aérea no se dio inmediatamente, pues Estados Unidos se opuso a las acciones militares de contingentes mexicanos. Fue prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial cuando participó un grupo de 290 efectivos, el Escuadrón 201, única fuerza aérea expedicionaria mexicana que combatió de manera activa en esta guerra, con misiones verdaderamente peligrosas, como el bombardeo en picada, el ametrallamiento de posiciones japonesas y de convoyes de movimiento. Cabe mencionar que antes de ser enviados al enfrentamiento, el Escuadrón 201 se trasladó a Estados Unidos de América el 24 de julio de 1944 para realizar adiestramiento avanzado con el propósito de crear una fuerza capaz de operar en forma independiente, empleando aviones de caza P-47 en las bases aéreas norteamericanas de Randolph Field y Greenville en Texas y Pocatello en Idaho. Es así como los miembros de este contingente formaron parte de la sección 5 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de los aliados en el Pacífico. El 29 de diciembre de 1944, el Senado de la República autorizó al presidente de la República el envío de tropas a ultramar, decidiendo el gobierno de México que sus fuerzas participarían en la liberación de las Filipinas, esto debido a los lazos históricos y culturales existentes entre ambas naciones. Es así que la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana salió de San Francisco, California, a bordo del buque Fire Isle, en marzo de 1945, con destino a Manila, Filipinas. Los miembros del Escuadrón 201 sabían que se enfrentarían a un enemigo terriblemente poderoso. Como prueba de ello, tenemos el testimonio del veterano Fernando Navamusa, quien contó que durante el viaje, un cocinero estadounidense les dijo "Too young to die", porque sabían que los japoneses eran un enemigo demasiado poderoso y fuerte. Nava creía que no les esperaba otra cosa más que la muerte. Cuando llegaron a las bahías de las Filipinas se encontraron con muchos barcos hundidos, lo que incrementó la sensación de un final cercano. Sin embargo, fueron recibidos por una gran recepción por parte del gobierno filipino como reconocimiento y agradecimiento a los mexicanos, quienes combatían en la Segunda Guerra Mundial por primera vez. Pese a la sensación de muerte que permeaba en el Escuadrón 201, su combate duró aproximadamente 6 meses, pues se concretó la liberación de las Filipinas de la ocupación japonesa, y además tuvieron lugar los bombardeos a Japón, lo que provocó la rendición de las fuerzas niponas y posteriormente el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante el enfrentamiento, lamentablemente algunos miembros del escuadrón murieron. Estos fueron conocidos como las Águilas Caídas.
y les fue erigido un monumento en Chapultepec, conocido como el Monumento a las Águilas Caídas o la Tribuna Monumental. Una vez terminada la guerra, en 1945, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que la FAEM quedaba oficialmente desintegrada, así que las unidades quedaban a disposición del Estado Mayor. Además, para conmemorar la participación de las unidades mexicanas, se creó la bandera del Ejército Mexicano Fuerza Aérea Expedicionaria, que actualmente se encuentra resguardada en la sala de guardia del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Cabe mencionar que en el año 2004, la Comisión de Gobernación expidió el proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 2 de mayo como conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en 1945. Es así como concluyó la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, con el deceso de algunos héroes mexicanos, la liberación de Filipinas y el final de aquella enorme y terrible guerra. En conclusión, México había mantenido una posición neutral durante la guerra. Sin embargo, después de que submarinos alemanes hundieran 2 buques mexicanos, el gobierno, encabezado por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a las potencias del eje, y algunos resultados fueron la creación del valeroso Escuadrón 201, que sin duda realizó una digna labor durante esta guerra mundial. Claro, con el deceso de algunos pilotos mexicanos, pero pilotos que han marcado la historia posiblemente no solo de México.